Bueno, egunon, gaur ere prentsaurreko akzidentatu bat eukiko dugu. Arantxa Tapia sailburua lehendakariarekin dago Artizar Fundazioarekin bilera batean, da horregatik atzeratu genuen prentsaurrekoaren hasiera 12:04, baina ez dugu zuen denbora gehiago atzeratu nahi. Orduan geugozeko gara eta Arantxak bukatzen duenean bilera etorriko da. Dana dela, berak hemendik kanpora ordu batetan konpromiso bat dauka, orduan bere aurkezpena egin ondoren aukera emango dizuegu berari galderak egiteko eta gero jarraituko dugu beste gaiekin. Bueno, orduan, Jokin Bildarratz sailburuari hitza emanda hasiko dugu gaurko prentsaurrekoa. Aurrera, Jokin. Eskerrik asko bingen bozeramaileak komentatu duen bezala. Gaur Gobernu Kontseiluan hainbat gai ditugu. 3 aipatuko dizkizuet. Lehenengoa, pixka nabarmenenak, ze dexente egon dira hezkuntzari lotutakoak. Lehenengoa jantokien ingurukoa. Hasteko gaurko bileran jantokien zerbitzura bideratuko den gasto bat onartu da. Zehazki hezkuntza sailaren kudeaketa zuzeneko hainbat jantokiren funtzionamendurako prestatutako jakiak egin, garraiatu eta entregatzeko zerbitzua kontratatzera bideratuko da gasto hori. 206,2 milioi euro bideratuko dugu. Zenbatakoa onartu ondoren, hurrengo pausoa jantoki zerbitzua kontratatzeko lizitazioa abiatzea izango da. Kontratazio publikoan enpresa txiki eta ertainek parte hartzea handigoa izatea sustatzeko, hezkuntza sailak hainbat lizitazio prestatu ditu, ematen den zerbitzu motaren arabera. Kasu honetan, garraiatutako menuez ari gara. Guztira, 20 lote aterako dira lehiaketara Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 326 eskola jantokitan garraiatutako zerbitzua emateko era honetan banatuta. Araban, 3 lote eskainiko dira, 40,8 milioi 60 jantokitan. Bizkaian 9 lote, 102,8 milioi 166 jangela. Eta Gipuzkoan 8 lote, 62,5 milioi 110 jangelatan. Hezkuntza sailak egunero garraiatutako 50.000 menu ingurun ematen ditu. Zerbitzua esleitzeko irizpideak indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen kalitate estandar, kontrol eta elikagaien segurtasun neurri guztiez gain, ingurumen jasangarritasuna eta elikadura osasungarria sustatzeko irizpideak ere jasotzen dituzte. Ikusten duzuen bezala, manejatzen ari garen zenbakiak eta menu kopuruak egunero izugarria da, eta horretaz aparte gainera aurre hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta DBH-ko ikasleen artean menu eta dieta ezberdinak eskaintzen dira. Jantokien gaien ingurez gain, badaukau beste bat iraleen ingurukoa, dala, bai gaurko bileran agindu bat onartu dugu, Gobernu Kontseiluak 2021ko irailetik abendura bitartean eskola orduetan eman beharreko irale programako, hau da irakasleak alfabetatu eta euskalduntzea, euskara ikastaroetan parte hartzeko irakasleak liberatu dituzten ikastetxe pribatu edo ekimen sozialeko ikastetxeek. 328.000 euroko zenbateko globala duten diru laguntza horiek, euskara ikasteko liberatutako irakasleak ordezkatzearen ondoriozko gastuak diruz laguntzea dute helburu. 2021-22 ikasturte honetako lehen hiruhilekoan, irailetik abendura bitartean, ikastetxe pribatu edo gizarte ekimenekoetako 42 irakasle ari dira iraleren ikastaroen bat egiten, horretarako liberazioa eskuratuta. Urteek aurrera egin hala, hezkuntza sisteman irakasleen hizkuntza gaitasunean izan den aldaketa tipologiak behar berriak sortu ditu, hasierako egin alderatuta erabat desberdinak. Horregatik, iralek egun eusten dio, oraindik ere irakasleak euskalduntzeko helburuari, baina haien hizkuntza gaitasuna sendotzeak hartzen du programaren zatirik handiena egun. Horrekin batera, irakasleak hizkuntzaren didaktikan eta metodologietan gaitzeaz eta hui prestakuntza soziokulturala emateaz ere arduratzen da programa besteak beste. Eta azkeneko gaia, eskop izango litzateke, gaurko bileran titulatez kooperatiba edo fundazio diren itunpeko ikastetxeetako inbertsioak finantzatzeko diru laguntzak deitzen dituen agindua. Agindu honek 24,1 milioi euroko diru laguntzak jasotzen ditu, aipatutako ikastetxeek hitzartutako maileguak finantzatzeko.
Mailegu horiek hezkuntzan erabiltzeko eraikinak eskuratzera bideratuak izan beharko dute edo eraikin berriak egitera daudenak handitzera, ordezkatzera edo indarrean den legeriak exigitutako baldintzetara egokitzera bideratutako inbertsioak egiteko. Diruz laguntzeko modukoak dira ikastetxeen titularrek, 50.000 euroko edo goragoko zenbatekoan hitzartutako maileguak inbertsioak bukatzeko epea 2018ko urtarrilaren batetik 2021ko irailaren 30 bitartekoa bada. Como señalaba, tenemos tres temas en el Consejo de Gobierno de hoy. Y con respecto a los comedores, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar 206,2 millones de euros para la contratación del servicio de elaboración, transporte y entrega de comidas preparadas para el funcionamiento de los comedores de gestión directa del Departamento de Educación en diversos centros públicos. Tras su aprobación, el Departamento de Educación iniciará la licitación para la contratación de dicho servicio. Con el objetivo de fomentar una mayor participación de las pymes en la contratación pública, hemos dispuesto varias licitaciones en función del tipo de servicio que se presta. En este caso, estamos hablando del menú transportado. De esta manera, salen a concurso un total de 20 lotes para prestar servicio de menú transportado en 336 comedores escolares distribuidos de la siguiente manera. En Álava se ofertan 3 lotes de 40,8 millones en 60 comedores. En Vizcaya serán 9 lotes de 102,8 millones en 166 comedores. Y en Guipúzcoa se ofertan 8 lotes de 62,5 millones en 110 comedores. Todos estos comedores escolares que ofrecen servicio de comida transportada sirven a diario cerca de 50.000 menús. Los criterios de adjudicación incluyen, además de todos los estándares de calidad, control y medidas de seguridad alimentaria que establece la normativa vigente, criterios de sostenibilidad medioambiental y de fomento de una alimentación saludable. Con respecto al segundo tema, que es el IRALE, el Consejo de Gobierno ha aprobado la orden por la que se convocan las ayudas a los centros privados o de iniciativa social que hayan liberado a sus profesores o profesoras para participar durante el primer trimestre de este curso, de septiembre a diciembre del 2021, en cursos de euskera del programa IRALE que se imparten dentro del horario lectivo. Estas ayudas, por un importe global de 628.010,68 euros, tienen como fin el subvencionar los gastos derivados de la sustitución del profesorado liberado para aprender o mejorar su capacitación lingüística en euskera. Durante el primer trimestre de este curso 21-22, 42 profesores y profesoras de centros privados o de iniciativas sociales están realizando algún curso de IRALE con una liberación. En la actualidad, el programa IRALE mantiene entre sus objetivos el de euskaldunizar al profesorado, pero se ocupa en mayor medida el mejorar el nivel de euskera de estos, tanto oral como escrito. En ese sentido, también ofrece formación didáctica y metodológica para la enseñanza en euskera, así como la formación sociocultural del profesorado. De igual manera, IRALE participa en el análisis de la idoneidad lingüística de los materiales didácticos en euskera. Y el último punto está relacionado con el SCOP, denominado SCOP. Apuntar que hemos aprobado la orden por la que se convocan subvenciones para la financiación de inversiones en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa o fundación. El objetivo de esta orden es convocar ayudas por un importe global de 24,1 millones de euros a la financiación de préstamos suscritos por los citados centros, bien sea para la realización de inversiones destinadas a la adquisición de inmuebles para uso educativo o bien para la realización de obra de nueva construcción, ampliación, sustitución y adecuación a los requisitos exigidos por la legislación vigente. Son subvencionables los préstamos suscritos por los o las titulares de los centros por importe igual o superior a 50.000 euros y cuyo plazo de finalización de la inversión esté comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 30 de septiembre del 2021. Horiek izango lirateke, gure ustez hezkuntzaren inguruan gairik garrantzitsuenak dira. Gaurko gobernu batzordean Arantxa Tapia sailburuak aurkeztuta onartu dugu baita ere hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko plana eta berak azalduko digu. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Gogoratuko duzuenez, aurtengo urtarrilean 2030erako Euskal Autonomia Erkidegoko hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko planaren proposamena jakinarazi genuen. 9 hilabetez sektoreka kontrastatu da. Hobetzeko iradokizunak eta
jaso dira eta gaur Gobernu Kontseiluari jakinarazi diot plan honek datorren hamarkadarako zehazten duen guztia. Hauek dira ondokoak Eusko Jaurlaritzak 2030erako aurreikusitako helburuak. Alde batetikan, hondakin guztien sorrera tasa 30% murriztea. Bigarrenik, hiri hondakinen gaikako bilketa 85% arte handitzea. Hondakin ez arriskutsuen 85% berrerabiltzea, bigarren mailako materiala bihurtuz. Eta azkenik, zabortegietako deuseztapena 15% baino gutxiagora murriztea. Plan hau gauzatzeko gaineak, 97 milioi euroko inbertsioa aurreikusten da. Hainbat ekintza izango dira finantzatuko direnak, alde batetikan materialen zirkulartasuna lortzeko, hau da, produktu berriak fabrikatzeko berriro erabilia izateko. Hondakinak hartu eta beste material batzuk martxan jarri berriro erabiltzeko. Honekin klima aldaketan eragina nolabait arinago izango da, eta hondakinen kudeaketan gardentasuna eta trazabilidadea lortzeko ekintzak ere finantzatuko dira. El Plan de Prevención y Gestión de Residuos del País Vasco, de Euskadi 2030, se ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno y va a marcar la estrategia a seguir por Euskadi durante esta próxima década. Los objetivos previstos en este plan son reducir en un 30% la tasa de generación de residuos totales. En segundo lugar, aumentar la recogida selectiva de los residuos urbanos hasta un 85%. Reutilizar el 85% de los residuos no peligrosos, convirtiéndolos en materiales secundarios. Y por último, reducir a menos del 15% la eliminación que se produce a vertederos. Estimamos además que la ejecución de este plan supondrá una inversión de alrededor de 97 millones de euros en numerosas acciones que estarán dirigidas, entre otros aspectos, a lograr la circularidad de los materiales, es decir, en que vuelvan a utilizarse materiales considerados como residuos para fabricar nuevos productos y que sean reutilizados en los procesos de nueva generación de productos. Se conseguirá la mitigación del cambio climático y, además, fomentar la transparencia y la trazabilidad en la gestión de los residuos. Entre las acciones previstas voy a destacar algunas de ellas. Por una parte, nuevas inversiones prioritarias que minimicen el vertido y fomenten esa circularidad, esa reutilización de residuos en forma de materiales secundarios. A través de esta actuación perseguimos alcanzar una reducción del 60% del vertido de residuos industriales no peligrosos. Llevamos trabajando todo el año en esta actuación con diferentes clústeres y sectores, impulsando para ello, trabajando en más de 10 nuevos proyectos para valorizar residuos e, insisto, volverlos a utilizar como materiales secundarios. Entre ellos, uno de los proyectos que más adelantado se encuentra es aquel en el que está implicado el sector papelero vasco, el proyecto denominado Valogreen. En segundo lugar, garantizar la autosuficiencia de vertido en Euskadi, hasta el año 2030, evidentemente, fomentando de manera paralela la minimización del vertido como opción final para los residuos. Esto significa que vamos a desarrollar, y estamos ya en fase muy adelantada, un plan de vertederos con el apoyo de otras administraciones vascas que garantice esas necesidades hasta el año 2030 y que vaya transitando hacia un modelo en el que el vertido sea exclusivamente ese 15% como máximo, de aquel material que no sea reciclable de ninguna manera. En tercer lugar, incrementar las ayudas a las empresas para aumentar ese reciclaje. En cuarto lugar, activar un canon de vertido y de incineración en línea con la legislación estatal bajo la premisa de que no puede resultar más barato verter un residuo a un vertedero que reciclarlo. Además, pretendemos incrementar los recursos de inspección y sanción para garantizar la adecuación de las instalaciones de gestión de residuos y su buen funcionamiento. Como decíamos, a través de un sistema
que genere mayor transparencia y trazabilidad en esa gestión de residuos. Queremos además desarrollar una solución integral público-privada de almacenamiento intermedio, adecuación y control de calidad de áridos, tierras y otras materias primas secundarias que permitirá, entre otras cosas, un mayor control de los materiales destinados a la reutilización. Esta instalación se hace imprescindible porque en estos momentos tenemos una falta de capacidad de almacenamiento en productores y gestores y además no coincide generalmente en el tiempo la oferta y la demanda de estos materiales. Por tanto, lo que tratamos es de evitar que estas tierras vayan a vertederos y potenciar su reutilización y valoración para tratar de nuevo, fomentar esa economía circular. Además, vamos a apoyar soluciones definitivas para residuos plásticos que eviten su eliminación en vertederos. Fomentamos la compra pública y también privada verde de materiales secundarios procedentes de esos residuos prioritarios. Elaboraremos en colaboración con las Diputaciones y con Osalan un plan para la recogida y gestión de fibrocemento estructural desmantelado que está en manos de la ciudadanía. Y todo ello va a requerir de nuevos desarrollos legislativos en materia de residuos, alineados siempre con la legislación existente a nivel europeo y tratando de conseguir esas máximas exigencias que se han planteado. Beraz, aurreikusitako ekintzen artean, honako hauek dira nabarmenenak. Lehentasunezko inbertsio berriak egitea, isurketa minimizatzeko eta hondakinak bigarren mailako material gisa berrerabiltzeko. Birziklatzea areagotzea enpresei ematen zaizkien diru laguntzak handituz. Hondakinak isurtzeko eta arrausteko kanon bat aktibatzea, estatuko legeriari kasu eginez, hondakin bat isurtzea birziklatzea baino merkeagoa izan ez dadin, premisa kontutan izanik. Ikuskapen eta zehazpen baliabideak handitzea, hondakinak kudeatzeko instalazioak egokiak direla eta egoki kudeatzen ari direla ziurtatzeko, eta aipatu dugun bezala gaztelaniaz, nolabait trazabilidadea eta gardentasuna ziurtatuz. Bestalde batetikan, lurren eta bigarren mailako beste lehen gai batzuen tarteko biltegiratzea martxan jartzea, egokitzeko beharrak eta lortzen diren lurrak. Berrerabiltzeko kudeaketa lasaiago eta errazago izan dadin. Horretarako, Europako eskakizunekin bat datozen legediak eta erregulazioak martxan jarriko beharko dira horretarako esparru berriak aztertu eta beti ere Europak jartzen ditun eskakizunak betetzea. Eta bukatzeko aipatu, itun berdearen baitan kokatzen dugula plan hau, eta parte hartze eta informazio publikorako prozesua zabala izan dela 9 hilabete hauetan, 182 alegazio jaso dira, eta horietatikan gutxi gorabehera 50% kontutan izan da eta planaren barruan sartu egin da. Hemendikan aurrea gauzatzea besteikan ez zaigu gelditzen, baina horrek lan asko suposatuko du eta guztion lana eta kolaborazioa beharko du. Eta nire aldetikan besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantxa. Arantxa Tapia sailburuak aurkeztu digun hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko planaz gainera, gaur beste plan estrategiko bat onartu du Eusko Jaurlaritzak, Euskararen agenda estrategikoa. Gure plangintzen artean 16 plan onartzea erabaki genuen eta 16 horietako beste bada Euskararen agenda estrategikoa. Bere helburua da, Jaurlaritzak bere osotasunean Euskararen erabilera normalizatzeko dituen eginkizun guztiak aztertzea eta planteatzea. Garrantzitsua iruditzen zaigu, bai hala dagokigulako herri agintari bezala eta bai hedabidek eta herritarrek eskubidea dutelako, plangintza batean bilduta edukitzea Euskararen normalizaziorako bidean ematen ditugun pausu guztiak. Lehendakariak deitua du azaroaren 16-rako Euskararen aholku batzordearen bilera eta bertan egingo dugu formalki gaur onartutako plan honen aurkezpena. Decía que junto al plan para la prevención y gestión de los residuos que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno, también hemos aprobado la Agenda Estratégica del Euskera, que es uno de los 16 planes estratégicos que como Gobierno hemos aprobado para esta legislatura. En él
se recogen todos los compromisos y acciones que como Ejecutivo vamos a desarrollar en esta legislatura para normalizar el uso del euskera. No solo los del Departamento de Cultura, sino los de todos los departamentos de todo el Ejecutivo. Nos parece que la redacción de un plan estratégico es algo que corresponde a las instituciones públicas y es también un derecho de la ciudadanía y de los medios de comunicación para conocer cuáles son los objetivos que se plantean para la legislatura, cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para su seguimiento y para poder hacer al final de la legislatura una evaluación del mismo. El Lehendakari ha convocado una reunión del Consejo Asesor del Euskera para el próximo 16 de noviembre y en él presentaremos formalmente el plan que hoy hemos aprobado. Y como no me quiero extender más en explicaciones, les cedo la palabra para cualquier cuestión que quieran plantear. Eskerrik asko. Bai, aurrera. Quería preguntarle al consejero de Educación en relación a la licitación de los comedores escolares. Quería plantearle dos cuestiones. Una, si a la luz de la investigación de competencia que se hizo en su momento se han introducido algunos cambios para evitar los problemas e irregularidades que se produjeron. Y la segunda cuestión es si es la primera vez que se incorporan menús vegetarianos en diferentes formatos y también menús halal sin cerdo. Sí, en estos momentos, en cuanto a lo que es el pliego, sí va a salir dividido y va a ser la primera vez que lo vamos a hacer así, entre lo que son menús transportados, menús realizados in situ y menús mixtos. Entonces van a salir en lotes diferentes y además de salir en lotes diferentes, al tener un objeto diferente, tal como he comentado, van a salir en lotes más pequeñitos para que también pueda haber mayor diversidad de empresas para las que se puedan presentar. Y en estos momentos sí tenemos un menú muy amplio. O sea, no es la primera vez que lo hacemos así, pero probablemente sí sea la primera vez que hagamos un menú como muy extenso con diferentes opciones, algunos con prescripción, antes también, pero prescripción médica, pero tenemos otros que son, por ejemplo, pues el menú balocto vegetariano con pescado, el de no cerdo ya estaba antes, necesidades nutricionales especiales por intolerancias, alergias. Bueno, hay algunos que ya venían de antes, pero sí que es cada vez, siempre se intenta mejorar el servicio y dar una mejor opción ante el alumno o la alumna que tenga algún tipo de necesidad especial. David. Sí, consejero, yo le quería preguntar por la situación en los centros educativos sobre el impacto del COVID. No sé si tiene datos sí. al respecto. Sí, los últimos datos que tenemos y a día de hoy son que tenemos 8 aulas cerradas. Para que os hagáis una idea, el número de aulas cerradas que teníamos a día de hoy hace un año era de 168. Es un poco para que veamos cuál es la diferencia. Pero, aún y todo, tenemos 8 aulas cerradas. Eso quiere decir que todavía estamos en pandemia. Eso quiere decir que todavía impera el criterio de la prudencia, que todavía tenemos un protocolo funcionando y que además tenemos una serie de recursos especiales para poder responder con calidad a ese protocolo y a esa situación de pandemia en la que estamos, que aunque tengamos un número de aulas cerradas bajo en comparación con el curso anterior, solo una aula cerrada por este motivo ya es razón suficiente para preocuparnos. No sé si hay alguna situación que les preocupe especialmente por algún brote, hay algún municipio que realmente, bueno, pues está la situación un poco más descontrolada, la incidencia en los menores que están sin vacunar, que no llevan mascarilla, está subiendo. No sé si tienen controlado algún foco, algún brote que se haya producido.
Pero más, También esta cuestión que le- más que le que, porque preguntaba. antes de entrar aquí también estaba hablando con la consejera de Salud y sobre este tema también el Consejo de Gobierno, más por la situación que se da en las aulas es por la situación que puede darse fuera de las aulas, que es donde se produce el contagio, no así en las aulas, porque tal como usted dice, pues en las aulas pues tenemos una serie de protocolos, de medidas, etcétera, que hacen que se pueda evitar en gran medida este tipo de contagios. Tal como todos sabemos, pues hay una serie de municipios que por una serie de razones pues tienen las tasas bastante altas y ese es el motivo de preocupación, no tanto el centro escolar como la situación de esos municipios. Otra cuestión es que se utilicen los centros escolares para hacer los cribados y tener el conocimiento de lo que está ocurriendo en ese municipio en general. Sobre el uso de la mascarilla, perdón, y termino, que iba a formular las otras cuestiones. Sobre el uso de la mascarilla en los jolastokis, yo no sé si hay algún planteamiento desde el Gobierno vasco de modificar la normativa, es algo que está también sobre la mesa de la interterritorial. Pero tal como usted conoce, pues hay una ley que es y un acuerdo general para todas las comunidades autónomas y que en su punto, o sea, yo entiendo una preocupación y las ganas que se tiene para que los menores de 12 años, los jóvenes y críos menores de 12 años, pues verdaderamente puedan salir al recreo, al patio, pues sin la mascarilla. Pero tanto en cuanto no seamos capaces de garantizar una serie de mínimos y tanto en cuanto pues no podamos conseguir lo que todos ansiamos, que es que podamos vacunarles, pues lo más normal es que sigamos con los mismos protocolos. Amaia. Bai, hildo beretik, kontua da incidentzia 12 urtez beherakoetan dagoela orain oso altua, eta diozu, ez dagoela agerraldi berezirik eta kutsaketak eskolatik kanpo. Bai. Eta baita ere aipatu duzu, kribauak edo egiten direla ikastetxeetan. Agurain izan lehike horietako bat, edo informazio hori da? Bueno, nik osasun ikuspegitik eta dauden intzidentzik edo dauden berrik nahiagoet osasun sailetik eta ematea. Nik esan edetena da, momentu honetan 12 urtez azpiko ikasleak direla, momentu honetan txertoa ez daukaten ikasleak, eta horrek esan nahi du bereziki bereien alde jarri behar ditugula neurriak eta protokoloak eman ez daitezen bata bestetara ikasle batetik besteengana nolabaiteko pixkat izurrite horren pasatzea, ez da. Orduan, zaindu behar dugu, horregatik aipatueten bezala maskaren erabilera baita ere 12 urtez azpiko ikasle horiengan eta jarraituko dugu horrela neurtzen txertatzea edo posible ez den bitartean. Eta lehen aipatueten bezala baita ere ikasle hauei gertatzen ez zaie ikastetxearen barruan izurritearen egoera pasatzen, baizik eta ikastetxeetatik kanpo ematen da. Maite. Sí, no obstante, en la línea de lo que comentaba mi compañera, esos 8 aulas cerradas coinciden con los municipios en rojo, que creo que si no me equivoco son Azpeitia, Lazkao, Zumárraga y Agurain. O sea, hay una coincidencia. En estos momentos no tengo el dato exacto, o sea, de los municipios en los que están. Lo que sí le puedo decir es que hay 2 aulas cerradas en Álava, 3 en Vizcaya y 3 en Guipúzcoa. Iker. Sí, en relación a esta cuestión ha mencionado que hay centros escolares en los que se están haciendo cribados. Si nos puedes explicar en cuáles o dónde están esos. No, como no tengo toda la información, etcétera, prefiero que sea la consejera de Salud la que le responda a ese tipo de cuestiones. Es por la situación de Agurain, que tiene una tasa superior a 1000. No sé si en ese municipio en concreto se han realizado cribados en sus centros escolares. La consejera de Salud ha expuesto esta mañana que en Agurain se vive una situación que excede a la de los centros escolares, que afecta también a otros conjuntos poblacionales y que puede estar relacionado con la movilidad de las personas.
en esa localidad en concreto, ya excediendo del tema de colegios, quiero decir. Sí, sí, ¿Se está excediendo del planteando- tema de colegios. eso Sí. digo, ¿se está planteando hacer un cribado? No ha hablado de ningún cribado. Han expuesto cuál es la situación sanitaria en Agurain. Orduan, diozu, zerekin dago aldaketan? Bueno, gobernu batzordea bukatuta osasun sailburuak eman duen azalpenean komentatu digu, egon dela tasametatuaren igoera bat, Aguraingo herrian, eta berak eman duen azalpena ez da egon ikastetxeei lotuta, baizik eta herrian eta adintarte ezberdinetan gertatzen ari diren egoerei, eta bereziki aipatu dugu mugikortasunarena eragile posible bezala. Tapia sailburuari planta berriak egitea eta komentatu zen, Bergaran ezagutu zen egingo dela bat, papelak kudeatuko duena, non izango dira gainontzekoak eta ze hondakin kudeatzeko, eta Bergarako kasuan, udalak edo bereziki alkateak adierazi zuen, ez dela proiektu asko gustatu, eta hainbat ere mugimenduk ere, kezka hori adierazi dute, ze iritzi du Jaurlaritzak. Alde batetik aipatzen nuen 10 proiektu badaudela gutxi gora bera airikianak aztertzen eta esaten deguna da beti lehentasunezko korronteak tratatzen dituztela. Zein dira horiek? Alde batetik plastikoak kudeatzeko, beste alde batetik baita ere dauzkagu fundizioko hondarrak, baita ere dauzkagu nolabait altzairutegian ematen dien eskoriak beraiek, papelaren kudeaketa, papelatik datozen hondakinen kudeaketa, eta baita ere lurrak izan daitezke adibidez deskontaminazioa ematen denean, hortik ateratzen diren lur guztiak. Horiek dira 5 lehentasun markatzen dituztenak. Eta instalazio desberdinak daude, enpresa pribatuen eskutikan batzutan, eta beste batzuetan baita ere publikoak parte hartzeko interesarekin, batez ere lurrei dagozkionean, ze momentu honetan lur asko kudeatu behar ditugu deskontaminazio horietatik datozenak, eta lekuak izan daitezke desberdinak. Momentu honetan dakigu papelarena Bergaran dagoena, eta orain erantzungo dizut horrei, edo baita ere, adibidez Zumarragan ezagutu da plastikoari aurre egiteko, eta nolabait hori birziklatzeko badagoela instalazio bat, baino ez da bakarra, eta baita ere, esaten duen bezala fundizioko hondarrak edo baita ere eskoriak altzairutegietakoak badira hainbat leku aztertzen ari direnak. Beraz, nik uste badagoela oraindik lana, baina baita ere badaude proiektuak eta interes pribatua. Beti ere kontutan izanikan, valorizatzen danean, hau da, birziklatzen danean, gero material hori erabili egiten dela. Bestela ez dauka inongo zentzurikan, eta nik uste hori landu behar degula. Ez bakarrikan valorizatzea edo birziklatzea, baizik eta gero material bezala erabili ahal izatea. Eta hori badaukagu lege bat nolabait legebiltzarrean martxan dagoena, eta da ingurumen administrazioari buruzko legea, non esaten den zenbateraino erabili behar dan bigarren material hori edo bigarren bizitzarako material hori, eta hori garrantzitsua izango da merkatu bat sortu ahal izateko eta guzti honek erantzuna izan dezan. Aipatzen genuen Bergarakoa. Bergarako kasuan egia da badagoela proiektu bat nahiko aurreratua, teknologia daukana demostratua dagoena, martxan dagoena, eta Europar Batasunetik gainea ondo ikusita dagoena, eta enpresa horrek nolabait kudeak eta zentzu horretan bere proiektua Europar funtsetara aurkeztu du, beraz badauka halako esango genuke onespen bat, Europar Batasunaren ikuspegitikan, eta bi prozesu desberdin ematen dira. Alde batetikan nolabait gasifikazioaren prozesua eta beste bat karea sortzearena. Eta biak direktiba europearrak dituzte, tratatzen direnak eta esaten dutena nola egin behar diran, eta berriro diot, momentu honetan onespen guztiak dituztenak eta ingurumen ikuspegitikan aztertzen ari gera txostena egitea eta autorizazio hori, baimen hori eman ahal izatea. Udalak, bere kezkak adierazi ditu, behin baimena eman ondoren. Baina, ulertzen ditugu kezkak eta gure aldetikan prest argitzeko behar dan guztia. Maite. Sí, yo quería preguntarle que se está pendiente un poco de la resolución del Tribunal Superior de Justicia en lo que se llamaba conflicto de las palomitas o la posibilidad de comer palomitas en los cines. No sé si les ha llegado algo, tienen alguna información al respecto, porque se comentaba que podría tenerse alguna decisión. En cualquier caso, usted mismo el viernes ratificaba que la medida necesita todavía tener vigencia, dada la situación actual, ¿no?
Bueno, en opinión del Departamento de Salud, que es quien en todo momento ha hecho las propuestas relativas a las normas básicas que tenemos que mantener, en opinión de los técnicos del Departamento de Salud, el uso de mascarillas en espacios cerrados en los que nos juntamos con otras personas es imprescindible. Y esto sirve para una sala de cine perfectamente. Consideramos que es incompatible mantener permanentemente la mascarilla con el ejercicio de comer o beber. Por eso se estableció esa limitación o esa prohibición por parte de los técnicos de salud y esa es la situación en la que nos encontramos. Y no tengo conocimiento de ninguna resolución judicial al respecto de momento. Ez dugu zer espero. Guk geure iritzia adierazi dugu, osasun teknikariek proposatuta osasun sailburuaren agindu batean erabakita dago zine aretoetan jatea eta edatea debekatuta dagoen jarduera bat dela, eta arrazoia bat eta bakarra da. Toki itxietan da beste persona batzuekin pilatzen garenean, maskararen erabilera beharrezkoa da. Eta ezin dira batera egin, maskara jantzita mantendu eta jan eta edan. Horregatik proposatu ziguten osasun teknikoek erabaki hori, eta horregatik dago horrela onartuta, eta irizpide hori ez da aldatu. Eta epaileek zer esaten duten, horren zai geratzen gera, eta resoluzioak betetzeko dira. Maite. Sí, quería preguntarle sobre otra cuestión completamente distinta, sobre el plan director de vivienda. Bueno, no sé si han podido comentar algo con el consejero sobre esa inclusión dentro del plan director de la posibilidad de reducir o eliminar la deducción por la compra de vivienda. Bueno, en el año que llevamos de legislatura todavía no ha habido oportunidad para que el consejero Arriola presente el plan director de vivienda, que está comprometido en la normativa que tenemos que aprobar y en los planes que tenemos que aprobar en el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, no hemos tenido posibilidad de conocer aún de primera mano cuáles pueden ser las propuestas que incorporará el consejero Arriola a ese plan. En cualquier caso, todos sabemos que las diferentes propuestas que en materia de fiscalidad se realicen se deben llevar al órgano de coordinación tributaria, que es donde deben ser analizadas y desde donde deberán pasar después a la normativa que se regule. Osongi. Bai. Ez zai jarritzen dugu, ez. Eusko Jaurlaritzak bere planen artean daukan horietako bat da, etxebizitzaren gidalerroak finkatuko dituen plangintza datozen urteetarako. Eta, oraindik ez zaio tokatu plan horri gobernu batzordera iristea, eta Arriola sailburuak ez digu horri buruzko komentariorik egin. Edozein kasutan, etxebizitzen fiskalitatearen inguruko azken hitza aldundiena eta batzar nagusiena da, eta aldez aurretik horiek hitz egiten dira eta koordinatzen dira horretarako dagoen organoan, eta oraindik guk dakigula ez da iritsi proposamena organo horretara. Oso ongi, eskerrik asko.